Hola, nuevamente estoy con ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con el video número 3 sobre gasometría arterial y hablando específicamente sobre los logaritmos. Yo sé que muchos de ustedes ya estarán queriendo ver los temas de interpretación de gasometrías o la alteración de los equilibrios ácido-base, pero es importante conocer algunos conceptos para poder entender muy bien lo que es gasometría arterial o el pH. Por eso hoy veremos lo que son los logaritmos. El logaritmo fue propuesto por John Napier y define o nos dice que es la operación inversa de elevar un número a una potencia. Es decir, así como la suma tiene su contraparte como la resta, el elevar un número a la potencia, su contraparte es el logaritmo. Como ejemplo tenemos un 10 elevado a la tercera potencia y este va a ser igual a 1000. Para poder convertirlo en logaritmo siempre se escribe la palabra log, que es la abreviación del logaritmo, y la base o el número que se está elevando a la potencia pasa a formar parte y se convierte en la base del logaritmo. Por otra parte, el resultado de elevar un número a la potencia en el logaritmo, este es el argumento o el número al que le deseamos nosotros calcular el logaritmo. Y el número que es conocido como exponente o al que se está elevando ese número se convierte en el logaritmo en el resultado del logaritmo. Como podemos ver, es lo mismo, pero los números están ubicados en diferente orden. Y esto es lo que es un logaritmo. En este caso, el logaritmo de 1000 de base 10 es igual a 3. Por otra parte, también existe un concepto cuando se habla de logaritmos se refiere a bases o a diferentes bases. En este caso vamos a hablar de la base 10. ¿Por qué hablamos de la base 10? Porque el pH se calcula en relación a un logaritmo de base 10. ¿Y por qué base 10? Pues está haciendo referencia, es como si habláramos del 10 elevado a diferentes potencias, 10 a la primera potencia, 10 a la segunda potencia, y así sucesivamente obtendríamos diferentes resultados. Y como ya sabemos, ese 10, si lo pasáramos al logaritmo, se convierte en la base del logaritmo. Por eso siempre va a ser de base 10 y el resultado va a ser distinto. Entonces, vemos por qué se le denomina de base 10, porque todos los logaritmos serían de base 10. Por convención, la base 10 no se escribe o no se debe de plasmar cuando se está haciendo o se está escribiendo, pero nosotros aquí por cuestiones académicas vamos a dejarlo para que sepamos que estamos hablando de cálculo de logaritmos de base 10. Por otra parte, los logaritmos tienen propiedades que debemos entender para poder realizar los cálculos del pH. La primera de ellas dice que el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0, es decir, independientemente de la base, si nosotros siempre calculamos o estamos calculando el logaritmo de 1, este va a ser igual a 0. El logaritmo de un número igual a la base siempre será 1, es decir, como en el ejemplo, si estamos calculando el logaritmo de 10 y su base es 10, es decir, es igual, siempre va a ser a 1. Es decir, si calculamos el logaritmo de 5 con base 5, también su resultado va a ser 1. El logaritmo de una potencia de un número es igual al producto entre el exponente de la potencia y el logaritmo del número. Es decir, si también, como en el ejemplo anterior, queremos calcular el logaritmo de un número que es igual a la base, pero este está elevado a la potencia, el resultado siempre va a ser igual al número al que estemos elevando la potencia. Es decir, aquí vemos que el logaritmo de 10 de base 10 elevado a la tercera potencia, el resultado es 3, es decir, como el número que queremos calcular es igual a su base, entonces el resultado va a ser igual a la potencia a la que se esté elevando, igual a 3. Como ejemplo, otro ejemplo, si quisiéramos calcular el logaritmo de 5, de base 5, elevado a la segunda potencia, el resultado va a ser 2. Otra propiedad dice el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Es decir, que si tenemos el logaritmo de 10 elevado a la tercera potencia de base 10, este 3 puede pasar a multiplicar al logaritmo y quedaría de la siguiente forma. El logaritmo de 3 por el logaritmo de 10 de base 10. Otra propiedad dice el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Como ejemplo tenemos el logaritmo de base 10 de 3 por 7. Es decir, esto es igual al logaritmo de 3 de base 10 más el logaritmo de 7 de base 10. Y estos son algunas de las propiedades de los logaritmos. Por lo tanto, esto ha sido todo lo que tenemos que ver el día de hoy sobre logaritmos para poder entender o poder calcular
en el siguiente video lo que es el pH y poder entender así mejor el cálculo del pH y el equilibrio ácido-base. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si el video ha sido de tu agrado, compártelo con tus colegas.